Tuvimos el gran privilegio que el Santo Padre León XIV nos invitara a toda la iglesia y por lo tanto a cada uno de nosotros a vivir esta cuaresma con dos grandes virtudes, la escucha y el ayuno. Pareciera que fueran dos cosas que no tienen una que ver con la otra, sin embargo son dos grandes caminos de vida ascética para alcanzar la transformación de nuestro corazón y el desapego, transformación y desapego de todas las cosas. Son dos palabras que el Espíritu Santo está diciendo a toda la iglesia y lo ha dicho a través del Santo Padre. La iglesia entera está llamada ¿a qué? Al silencio y al ayuno como dos caminos particulares de esta cuaresma. Es de la vida cristiana, pero cuando el Señor nos llama como iglesia a crecer en virtudes, nos está llamando a algo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. Cuando leemos el libro del Apocalipsis, los primeros capítulos dicen lo que el Espíritu dice a la iglesia y va mencionando las 7 iglesias. Pues ahora no son 7, ahora es la iglesia universal. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo a la iglesia? Crezcan en la escucha, crezcan en el silencio y crezcan en el ayuno. Quizás palabras muy olvidadas en este tiempo, silencio y ayuno. Sin embargo, hermanos, así como en el Apocalipsis, cada iglesia quería saber lo que el Espíritu Santo le llamaba. ¿Y le llamaba para qué? Le llamaba para saber qué necesitamos hacer. ¿Qué necesita Dios de nosotros hoy, en nuestro tiempo particular? Y sabemos que el Señor nos ha dicho que necesitamos de manera especial escuchar. ¿Por qué el Señor nos llamaría a escuchar? Lo cual quiere decir que hemos perdido la capacidad de la escucha. Y hemos perdido la capacidad de la escucha porque hemos perdido la capacidad de guardar silencio. El silencio es un gran tesoro para la vida interior, de la cual Dios puede hacer grandes cosas en nosotros cuando guardamos silencio. Sin embargo, somos una cultura y quizás la cultura más ruidosa de la historia humana. Estamos tan llenos de ruido, tan llenos de voces por todos lados, que nosotros mismos, sin darnos cuenta, nos hemos acostumbrado a ser personas de mucho ruido, personas que no podemos guardar silencio. A veces se dice, guardemos un minuto de silencio, y al minuto y un segundo ya se rompió, porque no estamos acostumbrados al poder que tiene el silencio, y el silencio tiene poder. Cuando leemos Eclesiastés 3, dice, hay un momento para hablar y hay un momento para callar. O sea, que hay un momento para que le dejemos a Dios actuar, a veces con palabras y a veces con el silencio. Necesitamos escuchar lo que el Espíritu está diciéndonos porque nosotros no vivimos tiempos muy fáciles, ¿verdad? ¿Quién cree que vivimos tiempos fáciles? Tiempos muy difíciles, tiempos muy complejos. Y tiempos analizados por toda persona como que se cree que tiene autoridad para analizarlos. Y en realidad, hermanos, nuestros tiempos, el único que lo puede ver con su verdad total es Dios, quien es el Señor de la historia. Por eso tenemos que aprender a escuchar lo que el Señor nos necesita hacer en este momento histórico. Pero también fuimos llamados a ayunar. ¿Y por qué es importante acompañar el silencio y la escucha con el ayuno? Porque el ayuno baja, disminuye, hace que se bajen las potencias de todas nuestras pasiones y apetitos para que podamos escuchar a Dios, darle espacio a Dios, dejar a Dios obrar en nuestro corazón. Ya vamos a ir más profundamente en esto.
Pero el ayuno es tan importante que cuántas veces hemos escuchado a nuestra Madre Santísima en sus últimas apariciones decir, oren, 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 ayunen. El ayuno tiene hasta poder de detener guerras, pero parece que no creemos en la palabra de nuestra Madre. El ayuno tiene poder de disminuir las propias guerras interiores, esas luchas entre el espíritu y la carne que nosotros tenemos, esas guerras que a veces se dan entre personas y no se entienden ni por qué empezaron, ¿verdad? Porque nuestra batalla, digo San Pablo, no es con seres de carne y hueso, sino con espíritus malignos que se localizan lógicamente en situaciones y en personas para crear conflicto. El ayuno tiene el poder de calmar los espíritus para que el que reine sea el espíritu de paz y el espíritu de Dios. Nosotros necesitamos ser hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de silencio para escuchar la palabra del Señor, hombres y mujeres de ayuno para darle espacio a esa palabra que escuchamos. A veces pienso, hermanos, que nos acostumbramos a escuchar al Señor y no lo estoy diciendo como crítica porque yo caigo en ello, ¿no? Acabamos de estar en la Santa Misa. La primera parte de la misa es toda la palabra de Dios. Yo no les voy a hacer la pregunta, hágansela ustedes mismos, si se acuerdan de hacer la primera lectura, si se acuerdan la segunda o el Salmo. Y espero que nos acordemos por lo menos del Evangelio, ¿verdad? Pero hermanos, se dan cuenta que sin darnos quizás cuenta, nos vamos acostumbrando a escuchar a Dios y no estamos escuchando a cualquiera, estamos escuchando la única palabra que tiene poder de darnos sanación, liberación, dirección en la vida y también la única que es palabra de vida eterna. Quisiera contarles, si me permite, un pequeño testimonio que nos pasó hace poco en un cenáculo eucarístico. Saben que todos los viernes tenemos un cenáculo ahora. El próximo viernes será aquí en San Raymond. Precisamente unos pocos días antes de que el Santo Padre sacara el mensaje de Cuaresma llamándonos al silencio, estábamos en un cenáculo en Nuestra Señora de Guadalupe. Y cuando estamos en el cenáculo, estamos alabando al Señor y dejando un tiempo para que el Señor nos hable, nos dé una palabra que necesitamos escuchar esa noche. Y en los 33 años que llevamos de cenáculos, nunca nos había el Señor pedido esto. Y para mí fue sumamente impactante cuando el Señor pidió que mientras estábamos alabando, cuando alabamos estamos generalmente con los brazos en alto, en signo de adoración al Señor. El Señor pidió que nos quedáramos con los brazos en alto, todo el mundo con los brazos en alto, en silencio perfecto. Ya nos estaba preparando para el mensaje de Cuaresma. Pero yo que estaba arriba, junto con todo el coro, las hermanas que estábamos arriba y mirábamos a aquella multitud de personas con los brazos en alto, en silencio, hermanos, yo no les puedo explicar lo que mi alma sintió. Sentí una fuerza sobrenatural que venía de ese gesto que se convertiría en un gesto profético. Todo el pueblo de Dios ante el Santísimo con los brazos en alto en un perfecto silencio. Pero yo no sentía que éramos nada más los que estábamos ahí, sino que estábamos representando a toda la humanidad de rodillas con los brazos en alto en silencio ante nuestro Señor. Y en ese momento sentí un profundo dolor en mi corazón, porque me daba cuenta que estábamos como debemos siempre estar ante Dios, y era en un sentido de súplica, como que suplicábamos al Señor en aquel profundo, yo podría decir con mis palabras tan pobres, casi eterno. Era un silencio eterno e infinito.
estamos dentro del silencio del corazón de Dios, clamando al Señor. Ven, Señor, ayúdanos. Y ese era el dolor que yo sentía, era el clamor del pueblo de Dios, pero luego sentí que el dolor también se me convertía en el dolor del corazón de Cristo. Como si el Señor nos dijera, en aquel silencio, Él quisiera decirnos, ¿cuántas veces te he hablado? ¿Cuántas veces te he comunicado mi palabra? ¿Cuántas veces he querido guiarte? ¿Cuántas veces te he dicho algo en tu oración, en tu silencio? Tú sientes una intuición interior. ¿Cuántas veces me has escuchado? Y guardas mi palabra, atesoras mi palabra, obedeces mi palabra. Yo sé, yo no sé qué, pero yo sé que el Señor hizo grandes cosas en nosotros en aquel momento de un silencio profundísimo y casi profético. Pero qué dolor, hermanos, y me lo aplico a mí misma, qué dolor que nosotros tenemos acceso constante a escuchar a Dios, a escuchar su palabra. Por eso Él dice, si hoy escuchas mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué significa no endurezcáis vuestro corazón? Que no nos acostumbremos a su palabra, que no la tomemos a la ligera, que le permitamos a su palabra transformarnos, porque el poder de la palabra de Dios es grande. El poder de cada intuición que tú sientes en tu corazón es grande. El Señor quiere cambiarnos con el poder de su palabra. ¿Qué hizo Jesús con sus apóstoles cuando los fue llamando uno a uno? Lo único que hizo fue decir una palabra que les cambió la vida. Una sola palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestra vida. Lo único que les dijo fue, sígueme. Una simple palabra. Yo les puedo decir, sígueme y ustedes no se mueven de su asiento, ¿verdad? Pero el Señor decía, sígueme. ¿Y qué hacían estos hombres? Lo dejaban todo. O sea, desapego, ¿no? Van viendo cómo se va uniendo todo el rompecabezas en el orden de la gracia. Cuando obedecemos la palabra del Señor, inmediatamente en nosotros hay una liberación, un desapego de aquello que nos hace esclavos de algo o de alguien, y dejaban todo para seguirle. A veces podemos conocer la palabra del Señor, a veces nuestros hermanos separados se la saben de memoria. Ahí nosotros fallamos un poco, ¿verdad? Deberíamos, no digo que se aprendan hasta el número del versículo, porque pues ya son mentes muy privilegiadas, pero debemos conocer qué dice el Señor. Mira, si no saben ni a dónde lo dijo, no es importante. Pero sí es importante saber que el Señor dijo, ustedes son la sal de la tierra. Y recordarme a mí mismo, a mí misma. Yo tengo el llamado de Cristo porque soy cristiano de ser sal de la tierra, luz del mundo, y no puedo ser algo diferente. No puedo si me llamo cristiano. Cuando el Señor dice, si tu ojo te hace pecar, fue tan radical, ¿verdad? Su palabra, pero no porque quiere que literalmente te lo arranques, sino para que entendamos lo grave del pecado, la gravedad del pecado. Cuando el Señor dice, si tu ojo te hace pecar, ¿qué digo que hiciéramos? Arráncatelo. Lo que el Señor está diciendo, si hay algo en tu vida que te hace pecar, corta con eso. No transiciones. No lo hagas en proceso. Si tú tienes un cáncer, tú te cortas el tumor rápidamente. Si tenemos cánceres espirituales, cánceres en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestras actitudes, ¿qué hay que hacer? Cortarla. Porque con el pecado, hermanos, y se lo digo de corazón, con el pecado no se juega. Muchas personas creen que pueden jugar con el fuego. Yo me acuerdo chiquita que mi mamá me decía,
con el fuego no se juega porque el que juega con fuego se quema. ¿A ustedes se lo dijeron también? Ah, qué bueno. Hermanos, quien juega con el pecado al final queda atrapado en el pecado, queda esclavo del pecado. Nosotros tenemos que tener una actitud como la que tenía Samuel. ¿Se acuerdan que Samuel se levantaba a medianoche porque oía su nombre? Samuel, Samuel. Y se levantaba hasta que un día ya cayó de rodillas y le dijo, habla, Señor. Háblame, Señor. Yo quiero escucharte, Señor. Háblame que mi corazón está listo a escucharte. Hermanos, sin dirección nos perdemos, ¿verdad? Nos ponemos bravos cuando nuestro Waze no funciona, ¿verdad? Bueno, ahora porque hay Waze, antes eran mapas. Pero hermanos, caminar en esta vida sin dirección clara es perder la ruta. Y lo único que ustedes y yo no queremos en este mundo es no saber lo que el Señor espera de cada uno de nosotros y cómo realizarlo. Y el cómo realizarlo es fruto del ayuno, porque el ayuno nos vacía de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios deseos y pasiones para ponernos en sintonía con la voz de Dios. El Señor, cuando empezó su ministerio público, que a propósito, yo no sé si hay muchos que no se han dado cuenta que en qué año estamos. 2020, dentro de 3 años, pues ya estamos casi a mitad de ¿verdad? Dentro de 3 años, ¿qué año va a ser? 2030. 2000 años en que Jesús comenzó su ministerio público. Ojalá estemos vivos para celebrar semejante jubileo. Pero ¿cómo comienza el Señor su ministerio público? Diciendo una frase que yo me acuerdo que rezando en Lourdes, cuando pasé tocando la roca debajo donde se apareció la Virgen, en ese momento estaban rezando el rosario y empieza el tercer misterio luminoso, los de la vida pública de Jesús. Y el sacerdote dice, tercer misterio luminoso. Jesús nos llama y nos dice, convertíos y creed en el Evangelio. Así comienza Jesús su ministerio público. No dijo, he aquí el Mesías que vino a salvaros. Dijo, convertíos y creed en el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Con un corazón que no se torna a mí, que no renuncia a sí mismo, por eso es lo que le pide a los apóstoles, no vamos a poder creer en su palabra. No vamos a poder creer el Evangelio. El Evangelio es su palabra, su acción, su gesto. Es toda la vida de Cristo. No la podremos creer porque no nos hemos vaciado de nuestras propias palabras. Aceptar la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, depende de nuestra salvación, hermanos. Depende tanto de nuestra salvación porque sin aceptar la palabra del Señor, ¿cómo la vamos a hacer vida? Si no creemos en lo que el Señor nos dice o decimos, ay, pues eso es muy radical, eso es para otros. No, hermano, el Evangelio no tiene pedacitos, parte 1, 2 y 3, esta parte para los más santos, esto para los menos santos. No, no, no. El Evangelio y la santidad son para todos nosotros. El Evangelio es la regla suprema de nuestra vida para los cristianos, para todos. Si no creemos en cada palabra, me decía a mí una persona, madre, ¿usted de verdad cree? Pues yo creo que sí. Ya hasta me puso a dudar la persona. Y me dice, ¿usted cree de verdad que la fe tiene el poder de mover montañas? Ese es el Evangelio. O sea, me hizo un cuestionamiento de una parte del Evangelio que es como que difícil creer, ¿verdad? Me dice, ¿usted cree que de verdad la fe tiene el poder de mover montañas?
Y de verdad que de corazón y con humildad lo digo, le dije, sí, claro que sí. Claro que la fe tiene el poder de mover montañas, porque lo he visto. Tal vez no una montaña física, aunque les voy a contar que esta semana me di cuenta que en Egipto el pueblo de Dios rezó de rodillas porque había una montaña que era un obstáculo para caminar. Y rezaron antes de que Jesús lo dijera en el Evangelio. Y se movió la montaña y pasaron, como se abrió el mar rojo y pasaron. ¿Ustedes creen que el Señor tiene el poder de abrir el mar rojo? Pues si tiene el poder de abrir el mar y dejar pasar a todo su pueblo, y cuando el pueblo pasó, lo volvió a cerrar y todos ya saben quiénes se ahogaron, los enemigos, el pueblo de Dios. ¿Cómo no hará el Señor lo que sea necesario por nosotros? Creemos en cada palabra, pues cada palabra nos tiene que transformar, hermanos, porque si yo creo que nada es imposible para Dios. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo para Dios nada es imposible? El arcángel Gabriel, un arcángel, se lo dijo a la Virgen y en la Virgen se nos lo dijo a todos nosotros. Nada es imposible para Dios. Ahí sí les voy a pedir, levanten la mano los que creen eso. Pero si nosotros creemos que nada es imposible para Dios, caminamos con esa convicción, vivimos la vida con esa convicción, que nada es imposible. Ahora, ¿qué es lo que Él quiere hacer? Eso es lo que Él va a hacer. ¿Qué es lo que sea necesario hacer para nuestra salvación y para nuestro bien? Eso es lo que va a hacer. Pero nada es imposible para Dios. Y yo creo que todos nosotros en alguna manera somos testigos de imposibilidades que se hicieron en Dios, simples posibilidades, de caminos cerrados para nosotros que inesperadamente se abrieron. Nada es imposible para Dios y esa es la transformación de la palabra. Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, pero la meditamos en silencio y la dejamos convertirse en una forma de vivir. Eso es encarnar la palabra, porque nosotros estamos llamados a escuchar la palabra, a guardar la palabra y a encarnar la palabra. ¿Qué significa encarnar la palabra? Que esa palabra cambia mi forma de vivir, cambia mi forma de ver la vida. Cambia, hermanos, algo que se ha hecho tan común en nuestros tiempos y que está destruyendo al pueblo de Dios. El pueblo de Dios camina con los brazos caídos. El pueblo de Dios camina con la famosa palabra pobrecito yo, pobrecita yo. Si yo creo que Dios tiene un plan perfecto para mi vida y que cuando nos pasen cosas difíciles al final, algo será mucho mejor, aunque yo no lo entienda y no lo vea. Pero si yo creo en esto, mi forma de vida cambia, mi forma de caminar en la vida cambia. Eso significa encarnar la palabra de Dios. Yo quisiera invitarnos a que guardemos más silencio. Para mí es impresionante que no podemos guardar silencio. ¿Por qué el silencio nos da miedo? Porque sabemos que en el silencio escucharemos a Dios. Porque sabemos que en el silencio también nos vamos a conocer nosotros mejor. La realidad donde estamos. No vamos a tener fantasías sobre nosotros mismos, sino que vamos a saber leernos en el espejo de la mirada amorosa de Dios. Por eso el silencio no hay que tenerle miedo. En realidad el silencio hay que desearlo. Qué dicha poder tener 15 minutos de silencio al día, hermano. Si supiéramos lo que esos 15 minutos harían, nos sanan, nos ordenan, nos ponen prioridades claras,
organizan nuestros sentimientos, organizan nuestras emociones, nuestra respuesta, nuestra sabiduría a las situaciones. Cuando nosotros guardamos silencio, es como si le diéramos un descanso interior al alma. ¿Verdad qué rico es descansar cuando uno está bien cansado? Que uno está deseando en la camita, ¿verdad? Ay, esa camita me espera. Toma mucho tiempo para uno llegar, pero esa camita me espera. El alma también se cansa. El alma se cansa de escuchar tantas cosas y a veces todas opuestas que uno no sabe cuál creer. El alma se cansa de escuchar a veces cosas oscuras, todo malas noticias o críticas o juicios o difamaciones o acusaciones. El alma se cansa, que nosotros no fuimos creados para eso, fuimos creados para descansar en Dios, en su palabra, en su verdad, en su amor, en su misericordia, en su luz. Hay que tener silencio hasta para aprender a leer. Hermanos, algo que es común en la vida espiritual del cristiano es la lectura espiritual. Y no se lo voy a preguntar, pero es parte del camino ascético y camino de crecimiento en santidad que nosotros tengamos, aunque sea 15 minutos de lectura espiritual. No dije de TikTok espiritual, ni Facebook espiritual, dije de lectura espiritual. Estoy hablando los escritos de los santos, bueno, ante todo las sagradas escrituras, hermano. ¿Saben qué? Hay un serio problema con nosotros. Vamos a todos lados sin Biblia. Ahora, no le digo que se lleven la grandota, ¿verdad? Pero hemos sido llamados a andar los evangelitos chiquitos. Eso es lo lindo. Ahora todas las compañías han producido los evangelios chiquitos, que lo puedes meter hasta en tu bolsillo. Caminar con la palabra de Dios que dice el Salmo, que es luz y sendero seguro para mi camino. Lectura espiritual, hermano. La vida de los santos, las enseñanzas de los santos que son nuestros hermanos y hermanas que nos han precedido en el camino del seguimiento sincero y coherente del Evangelio. ¿No queremos aprender de ellos? Claro que sí. Tenemos que adentrarnos en el misterio del amor de Dios que está revelado en las Sagradas Escrituras, pero para ello hay que tener minutos de silencio con la palabra de Dios. Y les voy a decir algo, no hay un momento más privilegiado que leer un poquito de las Escrituras frente al Santísimo Sacramento. Porque aquel que nos ha dicho esto es el mismo que está diciéndomelo en persona desde la hostia consagrada. Cuando nosotros oramos en silencio, esos momentos de silencio es como si entrara una luz. Al principio es una batalla entre que ponemos a la loca de la casa en orden, ¿verdad? Decía Santa Teresa, la loca de la casa, ya saben quién es, ¿verdad? Nos toma unos minutitos como decirle, cálmate, cálmate. Pero después te se calma. Pero todo lo que te dice es verdad. Ay, no, 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 y que no he cocinado, ay, que no, y que no taza con mi hijo, ay, todo tiene que ver con las preocupaciones reales de nuestra vida. Pero en ese momento hay que decir lo que decía Tonto Lindo, la famosa oración de la entrega y el abandono. Jesús, todo te lo entrego a ti, tú cuida de todo. ¿En qué manos más bellas le estamos poniendo nuestra vida? Pero el enemigo nos convence de algo que es una mentira, hermanos. Acuérdense que el enemigo no puede decir la verdad. Por lo tanto, todo lo que hace es convencernos de mentiras. El enemigo nos dice que esos 5 minutos en que tú no estás preocupada por los frijoles que estás cocinando o vas a cocinar,
esos frijoles no se van a hacer. Entonces, te perturba con los frijoles. Estoy usando los frijoles porque estoy entre gente latina. Hermanos, es mentira. Todo lo que se necesita hacer se hace en un orden perfecto cuando ponemos a Dios primero. El silencio de Dios tiene poder, hermanos. Al final de la homilía, Father leyó algo que yo escribí sobre el silencio creador de Dios. Pero hay que recordarlo, hermano. Hay que recordar que el silencio de Dios tiene poder para crear todas las cosas. Y si tiene el poder de crear todas las cosas, no tendrá el silencio en Dios, el poder de crear todas las cosas nuevas en mí. Acabamos de cantar esa canción, ¿verdad? Todo lo haces nuevo, Jesús. ¿Cómo lo hace nuevo? En silencio. En el silencio más profundo. ¿Qué hizo Dios? Se asomó y vio el caos. Eso les pasa a veces cuando entran a sus casas, ¿verdad? Y vio un caos y dijo, no, 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 yo tengo que ordenar esto. Y en el silencio más profundo Dios crea. Génesis 1. Crea y ¿qué hace? Ordena. Lo primero que Dios hace en silencio es ordenar. Ordena las cosas, pero ordena a ti mismo, a ti misma. Ordena tus pensamientos, ordena tus sentimientos, ordena tus preocupaciones. Después, ¿qué hizo el Señor? Segundo día, en aquel silencio, lo único que es una palabra, hágase. ¿Y qué hace? Separa la oscuridad de la luz. El silencio en Dios tiene el poder de separar en nosotros lo que es de la oscuridad y mostrarnos lo que es de la luz. ¿Y para qué nos muestra lo que es de la oscuridad? Para confesarnos y para cortar con ello. El silencio de Dios abre en nosotros un espacio adecuado para dejar a Dios morar en nosotros mismos. Ese es el silencio que poseía nuestra Madre Santísima. La Virgen desde muy niña, desde los 3 años, vivió en el templo, orando y según los místicos, sirviendo a los sacerdotes, preparando al cordero, a los corderitos que iban a ser sacrificados. Qué linda preparación le dio el Señor a ella. Pero en el silencio más profundo del alma de la Virgen, ¿qué habitaba en plenitud? La palabra de Dios. Porque nuestra madre tuvo el privilegio de ser de esas niñas que por su excelente virtud eran preparadas estudiando la palabra de Dios, porque en esa época las mujeres no estudiaban las sagradas escrituras y en esa cultura. Lo que la Virgen estaba llena era de Dios y de su palabra. Y ella le fue abriendo como un hogar interior a Dios a través de guardar aquí adentro su palabra. Y estaba tan llena de su palabra que en el silencio de la oración se le apareció un ángel para darle el anuncio más grande que ninguna criatura pueda recibir, para que la palabra que tanto ella guardaba se concibiera en su vientre virginal. ¿Y qué contesta nuestra madre? Hágase. ¿Se dan cuenta que hubo una creación? Hágase en mí según tu palabra, no según mi deseo, no según lo que yo quiero, no según mis planes, según la palabra de Dios que era comunicada a través del ángel. Hermanos, cuando nosotros guardamos un silencio como la Virgen, pero un silencio que no es vacío, un silencio lleno de Dios, un silencio lleno de la palabra de Dios, esa palabra se va concibiendo en nuestro interior, va abriendo, ensanchando nuestro corazón
para darles paso a Dios a hacer sus obras en nosotros. La Virgen dice San Lucas 4 veces, de lo poco que habla de la Virgen dice 4 veces, que la Virgen guardaba todas las cosas ¿a dónde? En el corazón. Quiere decir que el baúl más hermoso de esta tierra y del cielo es el corazón de la Virgen, donde ella guardaba cada palabra que escuchaba de Dios, donde ella guardaba cada palabra que escuchaba de su Hijo y la iba atesorando, rumiando, reflexionando. Aquí viene otro de los frutos del silencio, la reflexión. Porque la reflexión no es ser inertes o pasivos. La reflexión es ser hombres y mujeres que sabemos meditar, que sabemos contemplar y entender para luego sabiamente actuar. La impulsibilidad no es de cristianos. El responder con prontitud a la palabra de Dios sí es de cristianos. Los impulsivos no reflexionan, sino es movido por el sentimiento. El reflexivo medita, ora, comprende y actúa con prontitud después de entender. Por eso debemos pedirle hoy a la Santísima Virgen María, aquí la tenemos enfrente de nosotros, pedirle a ella, Madre, enséñame a orar como tú oras. Enséñame a contemplar los misterios de tu Hijo como tú los contemplas. Enséñame a guardar silencio como tú lo guardabas para que no sea un silencio vacío, estéril, sino un silencio que se convierte en hogar de la palabra de Dios. El silencio de la Virgen era el silencio del amor y del amor puro, indiviso. El único amor de la Virgen era Dios. Pues también amaba lógicamente a San José, pero es el número 2. El silencio de la Virgen era todo un amor indiviso por Dios. No había nada ni nadie que pudiese interferir entre su corazón y el corazón de Dios. Podemos aquí pensar que eso es un privilegio de la Inmaculada. Pues lógicamente el grado de ella es un privilegio de ella. Pero todos estamos llamados, todos estamos llamados a amar a Jesús con todo el corazón. ¿Qué dijo él en el Evangelio? Amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Por lo tanto, está diciendo, con todas las potencias que tiene el ser humano, amen primero a Dios. Dios tiene que ser primero. Y ahí es donde vienen los desórdenes, hermano. Cuando otras cosas que son buenas, aún personas que son buenas, que son parte incluso de nuestros deberes, toman el lugar de Dios. Dios es siempre primero para que Él ordene lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, para que todo se coloque en el perfecto orden. El silencio de Dios crea. ¿Sabe qué quiere crear Dios cuando estamos en silencio con Él? Quiere crearte un nuevo corazón. Eso es lo primero que Él quiere hacer. Lo prometió desde Ezequiel, ¿verdad? Te rociaré con agua pura. Quitaré las piedras de tu corazón. ¿Cuáles son las piedras de nuestros corazones? El pecado. Ay, madre, yo no tengo tantos pecados. Pues los vicios. Yo no tengo tantos vicios. Me está sonando como el fariseo, ¿verdad? Pues las imperfecciones. Pues esas sí tengo unas cuantas. Pues esas son las que te quiere quitar el Señor. Todo aquello que no sea Jesús en nosotros. Son las piedras que obstaculizan el camino del Señor en nuestro corazón. Obstaculizan nuestra santidad. El Señor quiere darnos un nuevo corazón para que aprendamos a amar como Él amó. Pero hay que contemplar como Él nos amó.
Por eso es que los crucifijos son tan importantes. Ahorita está tapado porque estamos en Cuaresma, pero es importante que en cada hogar hay un crucifijo. Es importante que llevemos en el pecho un crucifijo y testifiquemos ahí la prueba más grande del amor de Dios. Porque hay que ver cómo Dios nos ama. Ningún Dios, excepto el Dios nuestro, ha ido a una cruz a morir para salvarnos. Una vez estaba sentada en el avión con un señor muy elegantoso a mi lado. Y yo saqué mi rosario y empecé a rezarlo y él me miraba y me miraba. Yo dije, ay, este señor, ¿a qué hora le voy a echar? Y empieza y me dice, ¿y qué rezas? Le digo, el Santo Rosario. ¿Y quieres que se lo explique? Me dice, no, yo tengo algo parecido. Entonces ahí me di cuenta que era musulmán. Yo tengo algo parecido, pero un poco diferente. Ah, no, 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 bien diferente. Pero yo le voy a explicar. Explíqueme el suyo y yo le explico el mío. Pero hubo un momento en el diálogo que fue tan hermoso, un diálogo tan bello de amor y respeto del uno al otro. Y él me dice, yo nunca sería cristiano. Y le digo, ¿y por qué? No, 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 porque a mí me gusta mi Dios. Mi Dios es esto, mi Dios es poderoso, mi Dios acaba con esto, mi Dios aquí, mi Dios allá. Y ella, pues fíjense que yo nunca sería musulmana. Y me dice, ¿por qué? Después que me ha enseñado un Dios así, tan grandote, poderoso. Porque ese mismo es el mío también, con una gran diferencia. Que el suyo no se hizo hombre, que el suyo no se hizo un bebé, que el suyo no pasó hambre, no pasó frío, no pasó exilio, que el suyo no sufrió lo que yo sufro, ni el suyo se quedó en la Eucaristía para que yo pueda tomarlo y guardarlo en mi corazón. Yo prefiero el mío porque el mío me ha mostrado con palabras y hechos que me ama a mí y está dispuesto a hacer lo que sea por amor a mí. El resultado, hermanos, es que este señor musulmán elegantoso se le salieron 2 lágrimas y me dijo, nadie me había dicho eso. ¿Se dan cuenta la importancia de la evangelización con amor y respeto? Me dijo, nadie me había dicho esto, tengo mucho que pensar, porque yo no conozco el amor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así hay muchos hombres y mujeres en el mundo. No tienen que ser de otra religión, entre nuestros mismos hermanos católicos, que no conocen de verdad el amor del Señor. Pero ¿cómo vamos a revelárselo si nosotros no lo hemos contemplado en nuestro interior? El silencio interior, lógicamente, va a tener manifestaciones externas. El silencio es importante para adquirir la paz. ¿Verdad que todos queremos paz? Pero no solamente la paz de que no haya guerra. Porque cuando me dice, hay que rezar por la paz, por la guerra. Claro que sí, hay que detener las guerras. Pero ¿quién comienza guerras, hermanos? El pecado de los hombres. Bueno, ahí entran las mujeres también, no se me escapan, ¿verdad? El pecado del ser humano es el que está detrás de todas las guerras. Uno porque las causan, otro porque tienen que responder, el otro porque hay que pararlo, el otro porque hay que empujarlo, por lo que sea. Es siempre el pecado de la persona humana la que causa los conflictos. Piense en un conflicto en su grupo de oración o en su grupo de Maús o en su grupo de no sé qué, el nombre que lleve, el grupo de los pobres, hasta el lado de los pobres se pelean, imagínense ustedes. ¿Quién se está peleando? Personas, corazones que quieren ser líderes y se están peleando porque no la pusieron de líder. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Y el orgullo es un pecado capital. Entonces, el silencio interior tiene que empezar a bajar el volumen de todos esos pecados capitales, de todas esas intenciones, esos intereses personales que hacen que la obra de Dios sea obstaculizada, hermano.
Ustedes no se preguntan por qué la obra de Dios no avanza más rápido si Dios tiene todo el poder. A mí me impresiona mucho, y voy a decírselo como un ejemplo personal. Ahora que estoy preparando el libro para la peregrinación de Medjugorje, estoy leyendo todos los mensajes en orden. Tengo la cabeza saturada, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces la Virgen dijo y ha dicho, Satanás quiere destruir mi clan? No lo ayúdenme a mí. A mí eso me golpea, hermano. Porque si nos preguntaran a nosotros, ¿quieren ayudar a Satanás? Todos diríamos, no, 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 no. ¿Queremos ayudar a la Virgen? Sí, 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 sí. Pero ¿cómo se le ayuda a la Virgen a construir el plan de Cristo? Teniendo más virtud, más santidad, arrancando de nosotros el pecado, que es lo que obstaculiza. Esa es la montaña que hay que mover. El pecado, lo que decía San Juan Bautista, preparar el camino del Señor, así comienza la cuaresma, ¿verdad? Preparar el camino del Señor. Las colinas altas, rebájenlas. Los huecos, llénenlos. O sea, lo que tienes muy alto, bájalo. Si ese orgullo es tan grande, bájalo. Si esa prepotencia es muy grande, aniquílala. Y si te falta entrega, compromiso, servicio, llénate. Eso es lo que estaba diciendo San Juan Bautista. El silencio externo eso es importante. Sí, hermano. Porque si no aprendemos a callarnos aquí, vamos a callarnos aquí. Muy difícil. Si estamos todo el tiempo hablando, ¿cómo vamos a aprender a callar el corazón? ¿Cómo vamos a aprender a callar el interior, la mente? Ay, Dios mío, si nos abrieran el cerebro y vieran todo la computadora que vamos aquí adentro. Tenemos files de todo, ¿verdad? Hermanos, es hora de vaciarlo todo. Por eso hay que ayunar también de demasiada información. Los médicos dicen que uno de los síndromes, así se dice en español, de los síndromes de este tiempo es el exceso de información, que por eso los cerebros hay más migraña que antes, hay más de todo que antes. Porque el Señor no nos creó para 24 horas al día estar pegado a un teléfono o a una computadora. El Señor nos creó para ser inteligentes, para poner nuestra mente al servicio de nuestro crecimiento personal y el crecimiento en la sociedad, pero no para llenarnos de tantas palabras humanas y muy pocas palabras suyas. Ese es el problema, hermanos. ¿Cuánto tiempo le damos a las palabras humanas y cuán poco tiempo le damos a la palabra del Señor? Pero hay un silencio externo que no es santo, piensen. Hay gente que se cree muy santa porque vive en silencio y a lo mejor no es santo ese silencio, a lo mejor es un silencio orgulloso. Por ejemplo, yo conocí una persona que iba a adoración y cada vez que alguien abría la puerta, trataba mal a la persona. ¿Y cómo va a entrar a la capilla si no se abre la puerta? ¿Ustedes entienden eso? A ella le molestaba que se abriera la puerta. Y un día estaba ahí, yo le digo, señora, nadie de nosotros somos Jesucristo para pasar las paredes transparentemente. Hay que abrir la puerta. Y ella estaba iracunda. Y me dice, a mí me molesta, yo quiero estar en silencio con Dios. Y yo dije, este silencio no hace nada en esta persona, porque el silencio con Dios tiene que enseñarte a amar como Dios ama. Entonces a veces nos aferramos a una piedad personal que no se parece nada a Jesucristo. Hay que hacernos preguntas serias, hermanas, en esta cuaresma. El verdadero silencio virtuoso exterior es el silencio de las palabras que pronunciamos. ¿De qué hablamos, hermano? ¿De qué le hablamos a un enfermo? Ay, pobrecito, ¿y qué te duele? Pues no te va a pasar nada. ¿De qué le hablamos a un enfermo?
Tenemos que hablarle del valor del sufrimiento, de ofrecer sus momentos de sufrimiento para unidos a Cristo alcanzar su salvación y la salvación de los demás. ¿De qué le hablamos a una persona que esté enojada con otra? En vez de ser constructores de paz, a lo mejor construimos más odio. El primer silencio que lleva el ayuno de las palabras vacías y las palabras inútiles. Hermanos, hay un evangelio que se nos ha olvidado. Jesús nos dijo algo que yo estoy segura que se nos ha olvidado. Que por cada palabra, no dijo por cada párrafo, por cada palabra inútil, dañina, viciosa y vacía que pronunciemos, seremos juzgados. Hay que recordar ese evangelio para saber de qué se trata en mi palabra. Qué fácil es mentir, ¿verdad? Ay, madre, era una mentirita blanca. Primera noticia que las mentiras tienen colores, pero bueno. No existe mentira blanca. Y lo peor cuando me dicen una mentira piadosa. ¿A dónde encontramos eso? Porque yo no lo he visto ni en el catecismo. No existen ni las mentiras, ni de colores, ni de piedad. La mentira es mentira. El tamaño que tenga. Hermanos, mentiras. ¿Con qué fácilmente se difaman? Se dice una calumnia. A mí me lo dijeron, pues yo lo repito. ¿Qué tal si es mentira? Tú empiezas a ser parte de una cadena de pecado, de odio, de hostilidad. El Señor nos llama a nosotros a guardar silencio. Si no tenemos nada bueno que decir, hermanos, yo les invito a que no digamos nada. A menos que nuestra palabra es necesaria para proteger el bien de otros o proteger el bien de una obra de Dios. El Señor nos llamó en esta cuaresma al ayuno. No voy a preguntar quién ayuna, porque ya sé que por obligación los viernes ayunan y se tienen abstinencia. Espero que no coman carne. Pero el ayuno que el Señor está pidiendo y que nuestra madre está pidiendo es más que solo cuaresma y es más que solo viernes. ¿Por qué nuestra madre lleva 45 años casi pidiendo que ayunemos? Y que ayunemos por lo menos 2 veces a la semana. ¿Qué necesitamos? ¿En qué peligros estamos que el ayuno es tan necesario para nuestra propia salvación y para la protección del mundo y la conversión de pecadores? El ayuno es una forma concreta de prepararnos a recibir al Señor. ¿Ustedes se acuerdan cuando leemos el pasaje de la presentación? Simeón, cuando llega la Sagrada Familia con el bebé. Jesús no tenía una estrella puesta en la cabeza, un rayo que dijera, este es el Mesías. No había nada, era un bebecito igualito que todos. ¿Y qué? ¿Por qué Simeón lo vio y supo que él era el Mesías? ¿Qué le dijo que era el Mesías? ¿Saben lo que le pasó a Simeón? Que era un hombre, dice el Evangelio, que vivía en oración y en ayuno. Y ese tantos años en oración y ayuno le dio una super, hiper sensitividad a las cosas de Dios, discernimiento. Y por eso en ese bebé que no tenía nada de especial, y menos esta familia, imagínense que eran tan no especial, que su ofrenda fueron 2 pichoncitos. Una familia pobre. Y se da todo el pasaje de la presentación.
Porque este hombre en oración y ayuno sensitivizó toda su potencia para Dios. Se convirtió en una antena para escuchar a Dios, para percibir la presencia de Dios. Pues el ayuno, hermanos, nos prepara a nosotros a recibir a Dios. Mucha gente me pregunta a mí, ay madre, ¿por qué la iglesia dice que hay que ayunar antes de la comunión? Y te salvaste, mijito, porque ahora es una hora. Antes, en la época de mis papás, era 24 horas. Pero ustedes saben por qué. ¿Qué gana la iglesia con que tú no comas una hora antes? O 3 horas, o 24. Es porque el ayuno nos vacía de todos nosotros y le abre un espacio a Dios. El ayuno tiene el propósito de prepararnos a recibir a Dios, para que cuando Él entre, no hay un bistec aquí atorado y lo puedas recibir a Él y llenarte de Él. No es por la comida, hermanos, es por el hogar que Dios tiene que encontrar, vacío para Él llenarlo. ¿Qué pasó en Belén? En Belén Jesús no pudo dar a luz en ninguna de las casas del pueblo. ¿Por qué? Dice el Evangelio, porque estaban llenos. No había ninguna casa como un espacito. A veces nosotros podemos ser esa casa, llenos de tantas cosas que no le damos el paso a Dios. Y cuando Él toca la puerta le decimos, estamos llenos. Y Jesús tuvo que nacer en un establo que estaba vacío. Que San José, que mañana es su día, hay que celebrar a San José, hermano. Limpió aquel establo y como era carpintero, yo me imagino que buscó los pedacitos de madera que encontró para hacerle el pesebrito y limpió no sé si la hierba para hacerle su camita. Un lugar vacío. Ahí nació Dios, hecho hombre. En un lugar vacío. No importa si era establo, lo importante era el estado. Estaba vacío para él poder empezar a amar y salvar a la humanidad. El ayuno tiene mucho poder, hermanos. Nosotros lo hemos visto. Orar por intenciones que parecen totalmente imposibles y ver que 3 días de ayunos lograron ese milagro. Hemos visto el poder de ayuno ante las fuerzas de la naturaleza, que la Biblia lo ha dicho, que el ayuno tiene poder contra las fuerzas de la naturaleza. Si oímos que hay un huracán, que hay un no sé qué cosa, porque ahora todo es histórico, ¿verdad? La nieve histórica, el agua histórico, el terremoto histórico, todo es histórico, porque entre más grande el pecado, más se revela la naturaleza. El ayuno, al ordenar nuestra propia naturaleza, también empieza a ordenar la naturaleza. Al irnos despojando de todo y de todo pecado y de todo vicio y también pidiendo por la conversión del mundo, porque hay que ofrecer los ayunos por eso también, vamos ordenando todas las cosas en Dios. El ayuno ordena nuestra falta de moderación. Y hermanos, todos tenemos hambre, que yo sepa, ¿verdad? Porque que yo sepa, todos tenemos estómago. El hambre es una cosa natural. Lo que no es natural es la gula. ¿Ven la diferencia? Tener hambre es el llamado que Dios le dio a nuestro cuerpo para alimentarnos y poder tener un cuerpo sano y seguir viviendo. Pero a veces se come no por hambre. A veces se come por gula. Y te lo dice, estoy hasta aquí de repleta, pero ese pastel me lo como. Ese pastel, ¿qué fue? Gula. El tener hasta aquí la comida es gula. Y el ayuno nos empieza a moderar el apetito de comida
que por ahí se manifiestan muchos de nuestros pecados, no es que solamente por ahí, pero el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, decía que el ayuno modera el apetito de la comida y empieza a moderar todos los demás apetitos. La persona que ayuna con el tiempo se vuelve más humilde. La persona que ayuda con el tiempo busca los lugares más pequeños. La persona que ayuna se conforma con poco y vive agradecida con lo que tiene. ¿Por qué? Porque se van moderando todos nuestros apetitos que son normales y naturales, pero que están desordenados por el pecado. La vida cristiana necesita del ayuno para quitar de nosotros los excesos. Yo les digo a ustedes, fíjense que Mateo, voy a hablar de Mateo porque yo amo a Mateo, quizás porque acabo de dar una charla de Mateo, estoy muy enamorada de Mateo, pero fíjense que Mateo era ¿qué? El recaudador de impuestos, o sea, tenía una clase social alta dentro de los poderosos, no entre los judíos, era odiado por los judíos, pero tenía una casta, tenía dinero, tenía posesiones, tenía casa, tenía de todo. Y cuando Jesús lo mira, tiró la mesa donde tenía todas sus cuentas bien hechas de los taxes y sigue a Jesús y ni siquiera se preocupa. ¿Y ahora qué voy a hacer con mi casa? ¿Qué voy a hacer con mis propiedades? Seguro que tenía burros y tenía caballos. ¿Qué voy a hacer con...? No se preocupó de nada. Dejó todo. ¿Por qué? Hermanos, porque nosotros tenemos que aprender a dejar lo que el Señor nos pide. No es dejar por dejar. No, ahora yo camino de aquí a mi trabajo y a lo mejor trabajas en Homestead. Mijito, no vas a llegar. No te desprendas del carro. Pero a lo mejor te encanta estar súper congelado con el aire acondicionado del carro, pues sacrifícate 5 minutos de no tenerlo tan congelado, ya que tienes el gran privilegio de un carro. O sea, tenemos que aprender, les voy a decir algo que tenemos que aprender a entrenarnos a moderar el exceso de comodidad. Que eso es fácil tenerlo en sociedades donde todo tenemos. Pero yo me acuerdo cuando el huracán Andrew, que no teníamos nada, ni electricidad, nada. Que teníamos que hacer colas de 7 horas para una bolsa de hielo. Cuando ya llegamos ya estaba a la mitad, ¿verdad? Porque se había derretido. Y yo en ese momento pensaba, qué importante es aprender a tomar el agua sin hielo, porque el día que no tenga, no nos vamos a pelear. O sea, hay que acostumbrarnos a la limitación para que cuando nos toque la limitación la sepamos vivir con dignidad cristiana. Y eso es lo que el ayuno nos da. Despojarnos de apego, no estoy hablando de amor, estoy hablando de apego de las personas. El Señor no quiere el Señor quiere que amemos hasta dar la vida incluso por los enemigos. Pero el Señor no quiere que vivamos apegados, que yo no sé vivir sin esa persona. No, hermanos, el Señor nos quiere libre para amar de verdad, porque cuando amamos por apego, amamos egoístamente. El Señor quiere que renunciemos a todo aquello que en el momento que nos llame nos va a amarrar los pies. ¿Se acuerdan el Evangelio? Dice, sí, Señor, claro que sí, yo te sigo, pero espérate un momentito. Dame una semanita, pues si tengo que ir a vender mi finca, tengo que ir a despedirme de todos, tengo que ir a saludar y tengo que hasta ir a enterrar a un familiar que seguro que no lo había visto como en 20 años, pero en ese momento inventó el funeral del pariente. Y el Señor le dijo, el que no me sigue, el que mira atrás, no es digno de mí. ¿Qué está diciendo el Señor? El que pone las cosas antes que yo, el que pone algo antes que yo, no es digno de mí. Porque el Señor no te va a preguntar una segunda vez, como le pasó al joven rico, ¿verdad?
Nuestra Señora nos pide ayunar y nos enseña que el ayuno nos da libertad. Nosotros fuimos creados para ser libres. No solamente para, claro, la libertad de las naciones, pero la primera libertad es la de tu corazón. ¿De qué te sirve vivir en una nación libre cuando tu corazón es esclavo de pasiones, de pecados, de odios, de resentimientos? Hay que buscar la libertad interior para poder construir la libertad exterior. Por eso en momentos que se oye mucho libertad, hay que orar por la libertad de los corazones, porque si no, van a venir otros y van a esclavizar de otra forma. La libertad del corazón es el primer fruto del ayuno. Nos va despojando de todo. ¿Sabe cuánto me queda? Alguien avíseme. Me avisan. La Virgen nos pide el ayuno para remover los obstáculos de las obras de Dios. Impresionante, hermanos. Como le decía, ahora que estoy leyendo seguido los mensajes de la Virgen, cuántas veces la Virgen le dice a la parroquia de Medjugorje: ore, ayune para deshacer los planes de Satanás. ¿Verdad que todos nosotros nos sentimos acechados? Nos sentimos bloqueados, nos sentimos que estamos siendo atacados. ¿Quién nos está atacando? El enemigo que no nos quiere. El ayuno tiene el poder de expulsar al enemigo, como dicen los exorcistas. Los exorcistas ayunan 7 días antes de hacer un exorcismo, para tener la fuerza espiritual de darle la orden a Satanás, para que Satanás no les diga, como dicen ellos: ay, mira, tú me estás pidiendo que yo libere a esta persona cuando tú eres atado a chocolate. Fíjense cómo se tienen que preparar para que el enemigo no les eche en cara. Nosotros tenemos que prepararnos con el ayuno, no porque seamos exorcistas, pero todos nosotros necesitamos exorcizar, no de una manera oficial, pero sí personalmente, a todos los ataques que el enemigo pone en nuestra vida. La Virgen nos pide: ayunen y oren. O sea, guarden silencio, escuchen a mi hijo. Él tiene tanto que decirles. Hermanos, nosotros estamos en Cuaresma y esta es una misión de Cuaresma. La pasión de Jesús está llena de algo. Ya sé que me van a decir: de amor. Claro que sí. Todo fue por amor. Sin el amor no se entiende la pasión de Jesús. Sin ese amor hasta el extremo de su corazón por nosotros no se entiende la pasión del Señor. Pero Él eligió vivir su pasión con pocas palabras. En realidad, el silencio es el lenguaje principal de la pasión del Señor. El Señor hablaba durante su Vía Crucis. ¿Le oyeron hablar durante su Vía Crucis? Y para los que hemos ido a Jerusalén, es larguito, ¿verdad? La Virgen habló durante el Vía Crucis de su hijo, caminando al lado y viendo todo lo que su hijo pasaba. ¿Dijo alguna palabra la Virgen? ¿Dijo alguna palabra al pie de la cruz? Y las 7 palabras que dijo Jesús, ¿para quiénes eran? Para nosotros. La pasión de Cristo, que es lo que tenemos que estar contemplando en esta Cuaresma, tiene que enseñarnos que el momento más crucial de nuestra salvación se vive en un profundo silencio. Bueno, no sé, pero yo me imagino el momento cuando Jesús dijo: Padre, todo está cumplido. Me conmueve. Padre, todo está cumplido. Y expiró. El silencio de Dios en el mundo. Ese silencio de Dios en el mundo, ¿cómo se manifestó? Se manifestó tanto que el soldado que le traspasó el corazón, que dijo: de verdad que este era hijo de Dios. Otros salieron corriendo. Otros cayeron de rodillas llorando.
Porque el silencio de Dios, después de cumplir una obra creadora, antes y después de cumplirla, tiene un impacto en el alma, hermanos. Eso hay que pedirle al Señor, enséñanos a guardar el silencio tuyo para poder dejarte crear algo nuevo en nosotros. Y una vez que lo has creado, guardar silencio, ¿para qué? Para que no se vaya rápido, sino que dejemos que esa obra nueva que el Señor hizo en nosotros nos posea. Hermanos, yo recuerdo una vez en Tierra Santa, estaba dando una reflexión y empecé a llorar. Fue una reflexión que el Señor me puso en ese momento y me dio a mí mucha conmoción. Y yo dije, por favor, cuando terminemos, guarden silencio y dejen que estas palabras, váyanse al lado de Galilea, dejen que estas palabras hablen a su corazón. En 5 minutos estaba todo el mundo hablando. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que eso que Dios quiso hacer se logró hacer? No, es imposible. ¿Saben por qué se lo digo? Porque Jesús lo explicó. ¿Se acuerdan en la parábola del sembrador? Que el sembrador sale a tirar semilla. Tira la primera semilla, ¿verdad? ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Y dice que cae en buena tierra, pero que inmediatamente vienen ¿quiénes? Unos pájaros, unos cuervos, y roban la semilla. Eso es lo que nos pasa a nosotros. El Señor siembra una semilla y no le damos tiempo de entrar, de penetrar, de sembrarse con raíces fuertes. Entonces viene cualquier vientecito, cualquier pajarito, cualquier distracción e inmediatamente ya esa palabra se esfumó, no tiene el espacio, ni la raíz, ni la solidez, ni la tierra para poder crear una nueva planta en ti y en mí. Yo le pido al Señor que nos dé la gracia a todos nosotros de vivir una cuaresma con mayor silencio interior que se va a manifestar en el exterior. Un silencio que sea creador, no un silencio egoísta, porque también puede haber gente que te diga, ay no, yo no hablo con nadie, ¿para qué? Feliz yo sola, no hablo con nadie. Y eso no me sonó para nada amor. Diferente es, necesito silencio para que Dios hable en mí, para que Dios me enseñe qué necesita de mí. Yo les voy a decir algo, hermanos. Yo estoy convencida de algo, que el Señor y la Virgen nos necesitan. Y nos necesitan para algo. Desde Fátima lo vienen diciendo. ¿Qué le dijo el ángel a los niñitos? ¿Qué estaban haciendo esos niñitos de 10, 9 y 7? Pues lo que hacen niños, ¿no? Estaban jugando. Y el ángel los ve y le dice, ¿qué están haciendo? O sea, un ángel los regañó a los niñitos. Y los niñitos, ya me imagino, Jacinta, Lucía y Francisco con los ojos abiertos como jugando. Y el ángel les dijo, yo les dije en la aparición pasada que oraran e hicieran sacrificios y que los corazones de Jesús y María están abiertos a sus súplicas. Y los niños se quedaron pasmados y les dijo, oren y sacrifíquense, porque los corazones de Jesús y María tienen designios de misericordia para la humanidad. Hermanos, yo no sé de qué se tratan esos designios. Espero que el primero sea que nos arrepintamos, la iluminación de nuestras conciencias para que nos arrepintamos y volvamos a Dios con corazones contritos y puros. Pero ¿qué va a hacer el Señor en la humanidad? Yo no sé, pero lo que sí sé es que necesita hacer algo, ¿verdad? Pero no lo van a hacer solos, eso ya lo dijeron. ¿Jesús puede hacerlo solo? Sí. ¿La Virgen puede hacerla sola? Sí. Pero no lo quieren hacer solo. Porque como dijo San Agustín, el que te salvó sin ti, no va a seguir salvándote sin ti. Todo lo que Dios
todo lo que el corazón de Cristo y el corazón de nuestra Madre quieren hacer juntos en la humanidad hoy, lo van a hacer con nosotros. Nosotros somos los instrumentos, las manos extendidas de los corazones de Jesús y María. Esta parroquia, en la tarjetita linda, azulita, la pueden coger, que dice Hogar Parroquial de los Corazones de Jesús y María. Aquí tiene el Señor que empezar con nosotros a poder cumplir los designios de misericordia que tienen para la humanidad. Pero para ello necesitamos entenderlo. Necesitamos saber leer las luces y las sombras, no lo que dice CNN o dice Fox o dice no sé quién y no sé cuánto, porque hay como 900,000. Lo que dice Dios, hermanos. Hay que orar y decirle al Señor, ¿qué hora es? ¿En qué tiempo vivimos? ¿O que acaso no dice la Escritura que el Señor quiere revelarnos sus secretos? Pero ¿quién se los quiere oír? Porque oír lo que nos dice el Señor requiere que nosotros nos convirtamos en cooperadores de sus designios. Que nosotros seamos hombres y mujeres de oración, de ayuno, de penitencia, del Santo Rosario. Hermanos, si en Fátima la Virgen pidió un rosario, fíjense cómo estamos. Que en Fátima la Virgen pidió uno al día y en Medjugorje pide todos, los 4. O sea, que quiere decir que no le hemos hecho caso a la Virgen para nada. Porque en vez de rezar diario el rosario, no le hicimos caso. Se paró la Primera Guerra, pero no la Segunda. Ojalá podamos parar una tercera. Pero ya la Virgen pide 4. No les digo que todos recen 4, pero por lo menos 2. Uno tranquilo y uno manejando o limpiando o cocinando. Ahora, miren, hasta ahí grabado, pongan un grabado y van mientras están haciendo recen el rosario. Hay que llenar al mundo de rosario, una lluvia de rosarios, una lluvia de oración, una lluvia de ayunos. Hay que tener la palabra de Dios porque la palabra tiene el poder. ¿O acaso Jesús no decía al agua, cállate? ¿Y qué le pasaba al agua? Tormentosa como la nuestra. Se calmaba. Una sola palabra tuya, Señor, bastará para sanarlos. Lo decimos en cada comunión. Y ojalá que todos nosotros sepamos escuchar al Señor, porque como Pedro, después de oír tantas cosas, pero a mí en la época de Pedro y los apóstoles había muchas voces, ¿ah? Y Jesús les dijo, ¿también ustedes se quieren ir? O sea, ¿también ustedes quieren escuchar a otros? ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Y a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo les pido al Señor de todo corazón en esta cuaresma, en vez de hablar tanto, en vez de escuchar tantas voces, escuchemos al Señor, hablemos con el Señor, dejemos que el Señor nos hable, que ayunemos para que bajemos el volumen de nuestras pasiones y hambres de todo tipo y le demos espacio a Dios, para que también nosotros como Pedro digamos, ¿y a dónde iremos, Señor? En este mundo tan confuso, tan revuelto, tan tormentoso, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Que el Señor les bendiga. Les invito a ponerse de pie un momentito, por favor, y cerrar sus ojos. Y dejemos que el Espíritu Santo nos ponga frente a nosotros el rostro de Cristo. El rostro sufriente de Cristo, el rostro del Via Crucis. Que seamos como la Virgen caminando al lado de Jesús, viéndolo a Él, todo desfigurado por nuestros pecados. Señor, perdónanos.
Perdónanos por que no supimos entender tus silencios y por lo tanto no supimos guardar los silencios necesarios para contemplarte. Perdónanos porque no le hemos hecho caso a las llamadas de tu madre que nos decía: oren, ayunen, lean las Sagradas Escrituras, recen el rosario, vayan a la confesión y limpien sus corazones para estar cerca de mi hijo. Ella que vio el precio de nuestra salvación con sus propios ojos. Ella que recibió en sus propias manos la sangre que colgaba de la cruz. Ella nos pide que nos acerquemos a ti con corazones limpios, con corazones orantes. Queremos pedirte, Señor, que el viacrucis que recemos este viernes lo recemos con un corazón nuevo, con la mirada y la contemplación de la Virgen, con el silencio materno que contemplaba cada acto, cada gesto, cada gota de sangre, cada mirada suplicante de Jesús, cada grito silente a la humanidad. Que nosotros aprendamos a escucharte, Jesús, a escuchar tu llanto, a escuchar tu súplica, a escuchar tu llamada a la humanidad y que nos convirtamos en portadores de tu amor, Señor. Ayúdanos en esta Cuaresma, lo que nos queda, de crecer en la oración, en el ayuno, en la penitencia, en la lectura de tu palabra, en la confesión, para que seamos verdaderamente una ofrenda de reparación a tu corazón que está ofendido, Jesús, el corazón de tu madre que está ofendida. Y para alcanzar la conversión de tantos hermanos que no te conocen y no conocen tu amor. Sella esta Cuaresma, Señor, en nuestro corazón, con una nueva contemplación de tu amor que proviene del silencio interior y exterior y del ayuno de todos los otros amores que interfieren en la indivisión del amor de mi corazón hacia ti. Te pedimos esta gracia, Señor, confiando que por tu santa cruz nos has redimido y redimido al mundo. Que nunca volvamos a ver el viacrucis igual, que nunca lo volvamos a rezar igual, que lo recemos desde el corazón de María, tu Madre Santísima, para que contemplemos lo que ella vio, para que oigamos en el interior la voz silenciosa de tu propio corazón. Que seamos hombres y mujeres, misioneros de la cruz, a quien no ha conocido tu amor. Y te pedimos, Señor, la gracia de que seamos cooperadores en el triunfo de tu corazón y el corazón de tu madre para construir una nueva civilización de amor en un mundo que no conoce la paz y no conoce el amor. Amén.